nuevamente agradecer a cada uno de los presentes en esta instancia, donde nos van a acompañar distintas instituciones de gran relevancia. Tenemos a la Dirección Meteorológica de Chile, tenemos también a la Corporación Nacional Forestal y al Ministerio de Salud, quienes nos van a acompañar en esta jornada para abarcar distintos frentes de las olas de calor. Para iniciar, les comentábamos entonces que Cruz Roja Chilena hace un trabajo permanente en pos de la identificación de las distintas amenazas a las que las distintas comunidades que se encuentran en distintas condiciones de vulnerabilidad, ¿cierto?, están más expuestas. Y entre ellas las olas de calor se ha manifestado como una de las más complejas de poder trabajar debido a lo silenciosa que es y a los grandes efectos que puede generar en las comunidades. Es por eso que desde el área de acción anticipatoria estamos permanentemente monitoreando y analizando este tipo de amenazas para determinar de qué forma podemos intervenir cuando exista un pronóstico científico que nos pueda indicar, ¿cierto?, una ventana de tiempo, una cantidad de días en las que podamos hacer algo ante las comunidades. Si tenemos todos los datos, ¿por qué no hacer algo? Y es precisamente una de las razones que nos convoca a la realización de este webinar, porque es importante estar informados, saber qué amenazas tenemos y cómo podemos enfrentarlas. Para iniciar, quisiera también compartirles algunos datos que son muy interesantes para entender cómo es que se engloba este tipo de actividades. Esto basado en el reporte de la evolución del clima en Chile en el año 2024, elaborado por la Dirección Meteorológica de Chile, quienes van a iniciar con esta presentación. Mencionar algunos datos muy por encima, como por ejemplo que tuvimos récord en índices climáticos de eventos extremos, como por ejemplo que entre Arica y la región metropolitana se intensificó el calor durante el año 2024. Copiapó, por ejemplo, marcó un récord de 90 días sobre los 30 grados Celsius. En el sur aumentaron las heladas. Curicó, por ejemplo, rompió un récord de precipitaciones con 150,2 milímetros de agua en solo un día. Y a eso sumemos la reciente aparición de un tornado, ¿cierto?, de categoría Fullita 1 en Villarrica, que causó grandes destrozos. Esto nos presenta un escenario donde la frecuencia y la intensidad de las amenazas están aumentando. Y con ello, por supuesto, los desastres socionaturales. Y esa también es la invitación dentro de esta sesión, a que comencemos a hacer un cambio en la forma en la que estamos tratando a estas amenazas, ya que no vamos a hablar de desastres naturales. Es importante aclarar aquello. ¿Por qué? Porque la naturaleza no tiene la culpa de ser como es, de ser natural, sino que nosotros como sociedad, ¿cierto?, somos quienes nos instalamos, vamos desarrollando nuestras comunidades, nuestros medios de vida en zonas donde históricamente han sucedido ciertos acontecimientos producto de la naturaleza. Entonces, el desastre finalmente lo generamos nosotros al no desarrollar medidas que puedan mitigar, que puedan prevenir la ocurrencia de distintos acontecimientos complejos para nuestras comunidades. Entonces ahí está el llamado de atención, ¿cierto?, a analizar el lugar en donde nos encontramos, las amenazas que nos engloban y que podamos trabajar como comunidad de manera completa, ¿cierto?, entre las distintas instituciones, entre la comunidad, ¿cierto?, las instituciones civiles, privadas, públicas, para poder desarrollar mejores políticas y de esa manera también coordinar nuestro trabajo en el terreno. Ahora bien, queremos invitar a nuestra primera invitada, valga la redundancia. Ella es Alejandra Reyes, parte de la Oficina de Servicios Climáticos de la Dirección Meteorológica de Chile. Estamos muy contentos de tenerla con nosotros en esta sesión. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, mucho gusto. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Para nosotros es muy grato el trabajo que estamos haciendo permanentemente con la Dirección Meteorológica de Chile. Ya llevamos un tiempo trabajando en conjunto, entonces esto ya es, nuevamente es una maravilla seguir expandiendo entonces las redes con las distintas áreas de esta institución.
Bien, Alejandra. Si gustas, ¿prefieres que nosotros compartamos la presentación? ¿La compartes tú? ¿Cómo estimas? La comparto yo mejor. Sí, sí Perfecto. voy con los tiempos. Voy a compartir pantalla entonces. ¿Me avisan si se ve, por favor? Sí. Eh, bueno, voy a comenzar. Buenos días a todos. Soy Alejandra Reyes, meteoróloga de la Oficina de Servicios Climáticos perteneciente a la Dirección Meteorológica. Principalmente voy a hablar de olas de calor, cómo nosotros realizamos el monitoreo, todo en detalle. Sin embargo, siempre me gusta comenzar con qué es el tiempo y el clima, porque hay diferencias y normalmente se suele utilizar el término clima como tiempo. Entonces, primero, me encanta comenzar con esta diapo, es qué es el tiempo versus el clima. Entonces, Robin dice, ¿cómo va a estar el clima mañana? Y Batman le dice, no, es el tiempo. Entonces, de acuerdo a a la Organización Meteorológica Mundial, tenemos que el tiempo es el estado de la atmósfera en un instante dado. Por ejemplo, hoy día es el tiempo, ayer cómo estuvo el tiempo, mañana cómo va a estar el tiempo. Sin embargo, el clima o la climatología de cierta forma son como las condiciones en alrededor 30 años, ya sea para un mes, año. Entonces uno puede decir, estuvo sobre lo normal, bajo lo normal, normalmente siempre ese término. Sin embargo, nosotros actualmente tenemos, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, un periodo climatológico que va entre 1991 y el 2020. Estos periodos van cambiando cada 10 años. Entonces, cuando cambiamos al 2020, ya comenzamos con un nuevo periodo climatológico. ¿Y por qué esto es importante? Porque para la definición de olas de calor nosotros tenemos que utilizar datos de estaciones meteorológicas. Entonces, de aquí viene la utilización de este periodo climatológico. Entonces, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué es una ola de calor? Bueno, nosotros consideramos una ola de calor durante el día cuando la temperatura máxima diaria supera el percentil 90, o sea, las temperaturas más altas en una distribución, pero esta condición tiene que ser al menos por 3 días consecutivos o más. Nosotros tenemos un monitoreo que se genera todo el año, porque al principio nosotros estábamos realizando un monitoreo solamente en época de noviembre a marzo. Sin embargo, nos dimos cuenta que las olas de calor existen durante toda la época del año. Sin embargo, en verano hay más eventos. Entonces acá nosotros tenemos una distribución, le puse distribución espacial, porque nosotros contamos con 39 estaciones meteorológicas que le realizamos monitoreo. Sin embargo, de estas 39, 28 se realizó el cálculo con un periodo climatológico de 30 años y solamente 11 estaciones a lo largo del territorio nacional cuentan con un periodo un poco más acotado. De estas estaciones, 3 son del territorio antártico chileno, está Juan Fernández, está Isla de Pascua, principalmente están ubicadas en los aeródromos del país. Estamos intentando poder agregar más estaciones, pero hay que ir revisando los datos, tener cuidado, mucho cuidado. Entonces, hasta el momento solamente tenemos un monitoreo de 39 estaciones meteorológicas a lo largo del territorio nacional, tanto continental como insular. Pero nosotros ya sabemos que a lo largo del país tenemos todas estaciones, pero ¿cómo es la distribución a nivel estacional, por ejemplo? ¿En qué época de la estación del año tenemos más eventos de olas de calor? Si nos fijamos, no sé si se ve el cursor, en las gráficas del medio tenemos verano y otoño. En el verano podemos ver que tenemos una distribución a lo largo de todo el territorio nacional donde existen más eventos de olas de calor comparado con primavera, otoño e invierno. Ya después pero sin embargo, si se fijan en la zona norte durante todo el año, en verdad, esto nos demuestra que, como lo había comentado, que durante todo el año ocurren los eventos. Sin embargo, en verano se concentran, pero en la zona norte ocurren durante todo el año casi la misma cantidad. Esta es una condición climatológica, o sea, durante 30 años estas estaciones tienen
alrededor de 2 eventos por estación del año. Entonces acá, si vamos a ver las tendencias, esto se obtuvo de la Oficina de Servicios Climáticos de la Dirección Meteorológica, y acá podemos ver un análisis que ellos hicieron desde 1981 al 2024. Ellos analizan las olas de calor en época de noviembre a marzo aproximadamente, y podemos ver en el mapa del lado izquierdo que existe un aumento en los eventos de olas de calor por década. Sin embargo, las duraciones, por ejemplo, en la zona norte del país y una parte del sur del país, tenemos que la duración de estos eventos duran más. Sin embargo, en gran parte del territorio existe un aumento, aunque sea leve, quiere decir que los eventos de olas de calor están durando más tiempo. Y si nos ponemos a observar la figura del lado derecho, el mapa del lado derecho, podemos ver que las temperaturas máximas cuando ocurren eventos de olas de calor van también en aumento, a excepción de la zona de La Serena y un poco de la zona de Chiloé, al sur de la isla de Chiloé. Pero, ¿qué herramientas nosotros tenemos para comenzar a realizar estos monitoreos? ¿Qué dispone la Dirección Meteorológica de Chile para poder cualquier persona ingresar? Tenemos primero en la página de la Dirección Meteorológica de Chile, meteochile.gov.cl, tenemos el pronóstico del tiempo, que son proyecciones de 4 a 5 días. También tenemos un sistema de alerta meteorológica. Si uno la pincha, por ejemplo, el ejemplo del lado derecho muestra el monitoreo, perdón, no es el monitoreo, es el sistema de avisos, alertas y alarmas, donde solamente el día que yo consulté, por ejemplo, estaba este aviso de viento moderado, normal a moderado en Isla de Pascua, donde uno puede ver más detalle del aviso. Si uno pinchara en la zona de ver aviso, ahí comienza el detalle de qué día hasta qué día, si es de la mañana, la tarde, noche, hasta qué mañana, tarde, noche, madrugada de tal día. Pero nosotros tenemos otra información disponible para el monitoreo de olas de calor, y esto se encuentra en el portal de climatología. Hay dos formas de ingresar al portal de climatología. Una es desde la misma página web de meteochile.gov.cl. Si uno pincha en la parte de climatología, nos vamos a la zona de servicios climáticos. En esa pueden obtener datos y productos que nosotros vamos desarrollando. Los deriva a este portal, este es el portal de climatología, y se ingresa por el camino de Meteo Chile o ingresando automáticamente a climatología.meteochile.gov.cl. En él, nosotros tenemos un monitoreo de olas de calor diurna. En temas de interés, en la parte de abajo del carrusel, que nosotros le decimos, tenemos, si le hacemos un zoom, tenemos un monitoreo de olas de calor. En este monitoreo de olas de calor tenemos distintos productos. Primero vamos a ver como un resumen anual. Por ejemplo, acá uno, si pincha en la parte de resumen anual, los va a derivar a tener que ingresar el año que quieran consultar y la estación, el código de la estación, donde el código de la estación lo pueden sacar del mismo mapa que marca las estaciones, y ahí les va a entregar el año a consultar, cuántas olas de calor se observaron a lo largo del año por mes. También tenemos un registro histórico de las olas de calor. Este registro histórico está desde que hay datos disponibles alrededor de 1971 en algunas estaciones, que son las estaciones más antiguas, a la actualidad. Entonces, cada vez que hay un evento de ola de calor, queda ese registro en esa sección. Pero monitoreando día a día, tenemos dos formas de llegar a este monitoreo de los últimos 90 días. Primero, ingresando acá al monitoreo actual y los últimos 90 días, ahí tienen que ingresar el código de la estación. Sin embargo, si pueden ver al lado derecho, tenemos el mapa de Chile con las estaciones. Las estaciones que marcan en rojo, por ejemplo, es porque dentro de los últimos 90 días hubo ola de calor. Y cuando está con un puntito gris, es porque dentro de esos 90 días no hubo eventos de olas de calor. Entonces, si nos vamos a este producto, yo consulté la estación de Santo Domingo. En las líneas negras, por ejemplo, en la gráfica, me indican la temperatura máxima que se ha estado registrando.
Y la línea continua roja es el umbral que nosotros determinamos como umbral diario, que es el percentil 90 del día. Entonces, si se pueden fijar, hay una barra acá que marca un rojo muy clarito. Y eso significa que dentro de esos días hubo un evento de ola de calor. Entonces, esto lo pueden revisar para distintas estaciones disponibles que nosotros tenemos, que les recuerdo que son 39. Abajo, por ejemplo, aparece un resumen del evento. Por ejemplo, dice que es una ola de calor, tuvo una duración de 3 días. Hasta el momento la más larga, obviamente, si acá hubieran más eventos, aparecería que puede ser 4 o 5. También dice la temperatura promedio, perdón, la más alta para un evento de ola de calor. Y acá también sería la más alta, esta se repite porque no hay más eventos. Adicionalmente, acá se puede descargar los datos de los umbrales. Por ejemplo, el umbral va variando durante todo el año. Un ejemplo de esto es que en Quinta Normal, nosotros tenemos que alrededor del 22 de enero, 12 de febrero, si no me equivoco, el umbral alcanza el valor más alto, que es alrededor de 33,4 grados Celsius. Sin embargo, en época ya de invierno, que nosotros tenemos una disminución de la temperatura, alcanza los 21,2 aproximadamente, y eso es entre el 28 de junio al 11 de julio. Si bien el valor se mantiene un poco durante ese periodo, va variando durante todo el año, como ya lo había dicho. En esta página también pueden descargar en forma de archivos CSV los valores de temperatura y de los umbrales. Siguiendo el monitoreo, este es un monitoreo que nosotros hacemos internamente, a veces lo utilizamos para distintas reuniones, donde marca cada cuadrado es un día en que se cumplió la condición de temperatura máxima sobre el percentil 90, que esas de cierta forma serían temperaturas máximas extremas más altas. Entonces, cuando estas temperaturas son 3 días consecutivos o más, tenemos olas de calor. Por ejemplo, en Calama tuvimos una ola de calor. Esta es una gráfica desde abril hasta el 26, con datos desde el 1 de abril hasta el 26 de mayo del 2025. Entonces, tenemos Calama, que tuvo una ola de calor de 4 días. Tenemos Viña del Mar, Faro Punta Ángeles, Rodelií y Santo Domingo, que tuvieron también eventos de olas de calor en el mes de mayo, con una duración de 3 días. Tenemos Coyhaique, Balmaceda también con duración de 3 días, pero si se fijan, en Bernardo Higgins también tuvimos eventos de ola de calor en plena época de invierno, de cierta forma, y si se fijan, tuvimos alrededor de 4 eventos de olas de calor con una duración de 3 a 5 días aproximadamente. Entonces, estos son productos que nosotros tenemos disponibles. Se hace un monitoreo diario también de estas 39 estaciones a lo largo del territorio nacional. Entonces, nosotros no estamos viendo la temperatura máxima en monitoreo, pero ¿qué ocurre con la temperatura mínima? O sea, en las noches. Como dice la palabra en desarrollo, nosotros estamos en desarrollo de este monitoreo de olas de calor nocturnas, les decimos, porque es con la temperatura que ocurre mínima que ocurre durante la noche. Es una condición similar a las diurnas debido a que también se utiliza el percentil 90 diario, este es un umbral diario, como nosotros también lo utilizamos, y ocurre la misma condición. Para que uno pueda decir un evento de ola de calor nocturna, tenemos que tener que la temperatura mínima supere el percentil 90 o este umbral diario por 3 días consecutivos o más. ¿Por qué es importante? Porque para la salud también es necesaria que no tengamos, por ejemplo, un día, o sea, varios días, mucho calor en el día y también en las noches. También necesita el cuerpo un descanso de las temperaturas en la noche. Entonces, ya tenemos parte del desarrollo internamente de este monitoreo de temperaturas mínimas extremas más altas. Nos falta la parte ya pública, publicar este monitoreo, que en eso estamos desarrollando. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que en
Eventos de olas de calor nocturna, tenemos Calama, que tuvo 2 eventos, La Reina, que tuvo, si se fijan, casi los últimos días de mayo, tuvo un evento de ola de calor nocturna de 5 días, o sea que la temperatura mínima estuvo sobre el percentil 90, estuvo dentro del 10% más alto de la climatología. Concepción, Los Ángeles, y tenemos a Eduardo Frei y Arturo Prat, que son estaciones en la Antártica. Entonces, eso en resumido, por ejemplo, que es la ola de calor, que el monitoreo que tenemos público y el que estamos intentando desarrollar para que próximamente pueda estar disponible para todos. Y eso por mi parte. Muchísimas gracias, Alejandra, por esta tremenda ponencia, por esta explicación bastante completa acerca de la climatología, algo que generalmente obviando, ¿cierto? Y que nos genera muchas dudas. Tal como nos mostrabas en la primera imagen, esta típica pregunta, oye, ¿cómo estará el clima hoy? La idea es que podamos también ir aprendiendo, ir modificando también nuestro diario vivir con estos pequeños conceptos que son muy importantes a la hora de ir clarificando ideas. Así que te agradecemos muchísimo por este tremendo trabajo, este gran aporte, y queremos invitar a todos los participantes, a todos los quienes nos están acompañando en esta sesión, en esta jornada de webinar, que nos puedan exponer sus preguntas respecto a esta materia y las que seguiremos viendo a lo largo de este webinar, porque la idea no es solamente que esto sea un informativo, sino que nos permite este espacio de aprendizaje donde podamos ir clarificando conceptos, ir aprendiendo cosas nuevas. Para eso está esta instancia. Entonces, de momento, si es que no hay preguntas o surgen dentro de esta mañana, las podemos ir dejando acá en la casilla de comentarios para que al final de las presentaciones, al final de la presentación de CONAF, ¿cierto? Podamos unir tanto a CONAF con la dirección meteorológica para poder ir respondiendo a estas preguntas. Muchas gracias, Alejandra. Y queremos dar paso entonces a nuestro segundo ponente, otra gran institución amiga. Ellos son la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, y nos acompaña en el día de hoy Jorge Faúndez, que es el jefe de la Oficina de Análisis y Predicción de Incendios Forestales, y Verónica Medina, que es también parte de la Oficina de Análisis y Predicción de Incendios Forestales. Ellos nos van a acompañar el día de hoy entonces para que podamos conocer cómo es que se desarrollan los incendios forestales debido a las olas de calor, cómo es que estos fenómenos, ¿cierto?, van aumentando la posibilidad de que los incendios se generen, se propaguen y que nos puedan ir afectando. Muy buenos días, Verónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la consideración y nada, muy contenta de participar de este webinar. Muy interesante también. Muchas gracias. Bienvenido Jorge también. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación y felices de poder estar participando aquí con ustedes. Muy agradecido de ustedes. Contarles también que tanto la Corporación Nacional Forestal como la Dirección Meteorológica de Chile, en noviembre del 2023, cuando iniciamos nuestros trabajos en conjunto, ellos nos acompañaron en una instancia bastante importante, que fue nuestro primer estudio de factibilidad como institución, para determinar las distintas amenazas que podíamos trabajar en base a la acción anticipatoria. Ahí Jorge nos acompañó mostrándonos parte del trabajo que ellos desarrollaban y que finalmente sirvió para que nosotros pudiéramos establecer el mecanismo con el que se activa el actual protocolo de acción temprana para incendios forestales, que es el primer protocolo de este tipo en el mundo. Entonces, muy agradecidos también de esta querida institución que hoy además nos acompaña con esta tremenda ponencia. Chicos, si gustan, no sé si desean ustedes compartir la presentación o la compartimos nosotros. ¿Cómo prefieren? Partimos compartiendo nosotros. Si tenemos cualquier problema ahí, le pedimos ayuda de
¿Me cuentan si se ve modo presentación? Ahí sí, está listo ya. ¿Ahora sí? Ahí el escenario es vuestro. Perfecto. Bueno, un poco en el contexto del Día del Calor, hemos puesto este título a la presentación, que son escenarios de incendios forestales y temperaturas máximas. Como bien sabemos, los incendios forestales son un fenómeno donde una importante cantidad de variables son las que van contribuyendo a su desarrollo. Dentro de las principales variables tenemos la topografía, los combustibles, ya sea su condición o su estructura, y además la meteorología, que es un factor importante, que no es el único, pero sí, evidentemente, es un factor súper relevante. Y además lo otro importante es que estos tres factores interactúan entre sí, lo que lo hace más complejo aún el anticiparse a estos fenómenos y el trabajar con estos fenómenos. A modo introductorio, contarles de qué trata la sección en la que nosotros trabajamos. Nosotros pertenecemos a la Corporación Nacional Forestal, trabajamos en la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales, y en específico la sección en la que trabajamos nosotros con Verónica es la sección de análisis y predicción de incendios. Y dentro de nuestras principales funciones están el análisis de las condiciones de riesgo de incendios forestales, el análisis de la propagación potencial de los incendios, es decir, intentar anticiparse a qué es lo que puede hacer el incendio, basado principalmente en el comportamiento observado, y así ver cuál podría ser el comportamiento esperado que tiene un incendio forestal. Y el análisis post-incendio, donde ya hacemos la reconstrucción de los incendios forestales y vemos diferentes patrones que se van repitiendo en el tiempo, y vamos viendo si podríamos tener alguna repetición de estos incendios en el futuro, y viendo, en el fondo, reconstruyendo lo que hicieron los incendios durante la temporada. En términos bien simples, trabajamos principalmente desde oficina central, trabajamos aquí en Santiago Centro, aquí cerca de La Moneda. También trabajamos a nivel regional. La temporada pasada fue la primera temporada que teníamos analistas de incendios distribuidos a lo largo de todas las regiones con mayor actividad de incendios forestales. Y además trabajamos en terreno en algunas situaciones. Como analistas de incendios estamos en el incendio forestal haciendo análisis desde el mismo terreno y desde el puesto de mando del incendio forestal. También a modo de resumen, esta lámina grafica un poco cómo trabajamos como sección, cuáles son nuestros principales niveles de acción. Trabajamos previo a la emergencia, durante la emergencia y post-emergencia. Mucho de esto se traslapa, pero un poco para hacerlo de forma gráfica. Previo a la emergencia hacemos la evaluación de las condiciones de riesgo. Este factor es bien importante, sobre todo para el tema que vamos a hablar de la temperatura y las horas de calor. Hacemos pronósticos de riesgo a corto plazo, que son a 3 a 4 días, donde trabajamos bien en conjunto, con mucha información y mucho feedback de nuestros colegas de la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos reuniones semanales del riesgo de incendios forestales, donde participa principalmente el personal operativo de incendios forestales de CONAF. Hacemos briefing diarios de las condiciones de riesgo, donde trabajamos con la central de coordinación y con otros participantes dentro del dispositivo de incendios de la corporación, donde vemos las condiciones meteorológicas del día y vemos las condiciones también de los incendios que estamos teniendo, qué podría esperarse para el día. Durante la emergencia, una de nuestras principales actividades es monitorear los incendios, identificar cuáles son los incendios que tienen mayor potencial, analizar estos incendios, hacer proyecciones de los incendios a través de los análisis que nosotros llamamos APREL, que son los análisis preliminares, y APIF, que es el análisis y predicción del incendio forestal, ya como un análisis más completo. Post-emergencia, como les mencionaba al principio, hacemos reconstrucción de los incendios, hacemos análisis de la severidad, vemos análisis de incendios, de patrones de propagación, vemos las emisiones de gases de efecto invernadero a causa de los incendios y otras cositas más que también hacemos ya cuando los incendios, cuando la temporada ya baja un poquito, entramos ya en ver un poco más del análisis de lo que pasó. Siempre enfocado en el comportamiento de los incendios forestales. Respecto a la evaluación de condiciones de riesgo, mostrarles brevemente un resumen de los pronósticos que nosotros realizamos. Este es un ejemplo del pronóstico a 3 días.
y vemos en la parte inferior de su pantalla, vemos el escenario meteorológico que preparamos para los próximos días, es decir, esto es un ejemplo de un día en específico, el día 24 de marzo. Vemos el escenario donde vemos las temperaturas, las humedades relativas, la velocidad del viento, vemos la condición sinóptica que se espera para el día y vemos cuál es el escenario con las condiciones más relevantes para diferentes sectores del país. Y luego, para el mismo día, preparamos unas condiciones de mayor riesgo de incendios forestales en base a los factores de riesgo, donde aquí ya combinamos otros factores adicionales, como son el comportamiento de los incendios, como vamos viendo qué es lo que podría esperarse respecto al comportamiento, a la tipología de incendio, a la caracterización de los combustibles y a la condición del combustible. Ahí ya hacemos una mezcla, los analistas de incendios se preocupan de hacer un análisis donde integramos todas estas variables que interactúan entre sí y podemos ver el riesgo de los incendios para los próximos días. También vemos patrones históricos de incendios que han habido durante la semana, muchas veces se repiten estos patrones y es importante también tener una visión de lo que ha pasado en el pasado. Esta es una visualización de uno de los tantos pronósticos de riesgo que trabajamos. Esto nos abastece el Departamento de Investigación y Desarrollo de la Gerencia de Incendios Forestales de CONAF, donde tenemos mapas que son interactivos. Esto está abierto al público en la página de conaf.cl. Ustedes pueden visitar y ver estos mapas, donde se puede hacer suma a las distintas comunas, provincias, todo lo que usted quiera ver respecto a diferentes partes del país, donde se puede ver la probabilidad de ignición que hay en algún sector, la humedad del combustible fino muerto, que es una de las variables que tiene relación directa con el comportamiento de los incendios, con el inicio y la propagación rápida de los incendios forestales. Vemos también los mapas de viento, de velocidad del viento, los mapas de temperatura, que es un poco lo que hoy nos enfoca, y también vemos los mapas de humedad relativa, solo para mostrarles que no solo la temperatura es lo que tiene efecto en los incendios, sino que también un conjunto de variables que tenemos que ir analizando. Esta lámina también compartirla respecto a los principales factores. Como les mencionaba al principio, son muchos factores los que afectan los incendios y la propagación de los incendios. También los grandes incendios forestales tienen algunos patrones en común de algunas variables que interactúan entre sí, donde tenemos la condición del combustible, básicamente qué tan estresado está el combustible, la vegetación, cuál es el nivel de humedad, qué tan predispuesto a prenderse está esa vegetación, la continuidad del combustible, que esto apunta un poco a la estructura que tiene el combustible, ya sea la continuidad horizontal, la continuidad vertical que puede tener el combustible, la carga del combustible, es decir, cuánta cantidad de combustible tenemos en una superficie dada. Bosques densos tienen una carga muy alta, bosques abiertos o matorrales abiertos o pastizales abiertos tienen una carga menor, y eso tiene un efecto muy importante, sobre todo en la intensidad del fuego. Y finalmente los eventos meteorológicos, que es una de las tantas variables que tiene mucha relación con el comportamiento de los incendios, y ahí tenemos las temperaturas, la humedad relativa, la velocidad del viento, la dirección del viento, entre otras. Por eso esta figura que está aquí a la derecha resume un poquito todos los factores que están involucrados en el comportamiento del fuego y donde la meteorología juega un rol bien importante y donde el calor juega un rol bien importante, sobre todo en nuestro país. Bien, a modo de resumen, respecto a las olas de calor y la temperatura, que es un factor importante, sobre todo para la predisposición que puede tener la vegetación y sobre todo el combustible fino que existe en el territorio, que da inicio y apoya mucho a la propagación y al inicio de los incendios forestales. Durante la temporada 22-23 ya tuvimos algunas máximas absolutas para los meses de enero y febrero, donde en la zona centro y centro-sur del país, en promedio, superaron los 34 grados, que eso ya fue un indicador de una temporada que fue compleja. Tuvimos un total de 10 horas de calor solo en los meses de enero y febrero, en esta misma zona, lo que en el fondo provocó una alta predisposición de la vegetación a la ignición. Y esto se vio reflejado en una temporada que fue bien compleja, con incendios que superaron las 100.000 hectáreas, bien complicado, sobre todo en la zona de Biobío, en la zona de Ñuble. Me imagino que ustedes lo recordarán, ese pequeño evento extremo, en realidad no pequeño, bien grande, que tuvimos en Ñuble, y Biobío y parte de la Araucanía. Ya en la temporada 23-24 la situación no mejoró, todos somos ya testigos de que estamos en un escenario bien complejo de cambio climático, donde los eventos extremos durante el verano, bueno, y durante el invierno también, cada vez han sido más continuos. Durante esta temporada 23-24 también la mayor parte de las regiones centro-sur incluso superaron los valores de temperatura máxima respecto a la temporada anterior.
y solo también en enero y febrero tuvimos un total de 6 olas de calor, lo que también tuvo como consecuencia una alta predisposición de la vegetación, y tuvimos una temporada que también tuvimos eventos bien complejos respecto a lo que es el comportamiento del fuego. Y la temporada actual de la cual venimos saliendo, la temporada 24-25, no quedó atrás, también tuvimos fenómenos bien complejos, y ahí le doy el pase a mi compañera Verónica Medina, que les va a contar un poquito de los efectos que tuvo el calor, sobre todo en esta temporada actual, y cómo la vivimos desde aquí, desde la sección de análisis y predicción de incendios forestales. Gracias, Nacho. Bueno, comentarles un poco la condición de simultaneidad de incendios que tuvimos para el periodo entre el 6 y el 10 de febrero. Acá mostrar un poco la situación sinóptica que generó esta situación, y donde vemos una influencia importante de un anticiclón, más unido a una alta de Bolivia que generó un aumento de las temperaturas y también un reforzamiento del componente de viento este, un puelche que llamamos acá, lo que generó también que tuviésemos, la siguiente, por parte de la Dirección Meteorológica, un aviso de altas temperaturas, donde lo que se preveía en su momento eran temperaturas máximas cercanas y sobre los 37 y 39 grados para la zona central, en específico la región del Maule y la región de Ñuble, que tendrían temperaturas altas en zonas del valle y la precordillera. Eso era lo que se anunciaba por parte de la Dirección Meteorológica, y esta condición la veríamos ya más reforzada entre el sábado 8 y el domingo, y también bajas humedades relativas para ese mismo día, bajo el 30% en zonas del valle, y un viento importante, ráfagas de cerca de 40 kilómetros por hora para los sectores de costa y el valle central para esos días, donde se reforzaba mucho más este viento de componente este. La siguiente. Y bueno, acá mostrar un poco lo que la Dirección Meteorológica de Chile nos informa. Se declara un aviso en primera instancia acá el día 4, alertando de la situación de una condición de altas temperaturas asociada a una dorsal para este día, para la provincia de Malleco. Y ya en la evolución de este evento vamos viendo que aumentaron el rango y las áreas donde veíamos más influencia de esta dorsal, que esto ya evolucionó a una alerta meteorológica para el día 8 y 9, el día sábado, que veíamos esta previsión con condiciones más de riesgo, y ya esto evolucionó a una alerta meteorológica importante para todo el tramo desde la región de la metropolitana hasta Biobío principalmente, pero se reforzaba entre Maule hasta Ñuble y también parte de Biobío. Acá por nuestra parte, la corporación genera un análisis de un poco la proyección o el área potencial donde vamos a tener una mayor probabilidad de tener incendios, y el análisis de la semana en su momento nos entregó este pronóstico donde entre el 6 al 10 de febrero veíamos una extensión importante en el territorio, donde íbamos a tener claramente en zonas del valle y también en la costa una gran probabilidad de tener incendios. Esto se iba a extender entre Valparaíso y la Araucanía, y para la semana siguiente, entre el 11 y el 14 de febrero, veíamos que esta condición bajaba bastante, pero se reforzaba y se mantenía en sectores de la cordillera entre Maule y la zona, parte de la Araucanía, ¿no? Ya por parte de la institución y ya en conjunto con otras instituciones vemos que se declara este pronóstico. Ya tuvimos información que nos entrega la Dirección Meteorológica
y se empiezan a tomar las acciones, se empieza a trabajar con Senapred y se empiezan a declarar alertas, alertas rojas emitidas por el Servicio Nacional de Prevención de Respuesta y Desastre, que es Senapred. Ante esta condición de altas temperaturas, también nosotros por nuestra parte relacionándola con la mayor probabilidad de tener incendios, en gran parte del territorio acá vemos el acumulado, y una extensión importante, cerca de 141 comunas iban a estar bajo esta condición. Esto nos iba a dejar una ventana bastante importante, cerca de 12 horas más o menos, donde íbamos a poder tener ocurrencias de incendios. Y para la zona centro-sur se generan estas alertas donde esperábamos altas temperaturas, cerca de 40 grados Celsius. En su momento se pronosticó para las zonas de la precordillera y el valle. Entonces era una situación que nos llamó la atención, nos puso en alerta y se generaron todas las condiciones para poder trabajar y anticiparnos ante este evento. Acá tenía una tabla ahí, la anterior, ¿no? ¿La anterior? Ah, perdón, ahí sí. Entre el 6, y aquí está un poco las alertas de altas temperaturas que fuimos registrando durante esta temporada, y hasta el día 6 y 9 de febrero teníamos cerca de 3 días con altas temperaturas, y la cobertura de esta emisión de eventos de altas temperaturas era entre Valparaíso y Biobío, con temperaturas cercanas entre los 35 y los 39 grados Celsius, que es lo que se registró para su momento. Acá un poco mostrar los índices extremos para poder mostrar un poquito la condición de riesgo. El factor de riesgo importante para este día era la extensión de toda la zona centro, principalmente entre Valparaíso y los lagos, pero lo que más se reforzaba acá era el viento, importante en algunas zonas de todo este tramo que ya se había mencionado, que era entre Maule y Ñuble. Lo que nos iba a dejar mayor secado de la vegetación. También teníamos temperaturas acá no tan importantes para ese día, pero ya en las siguientes láminas, el día 8, vemos que se refuerza acá el calor en la zona centro, temperaturas elevadas, nos dejó baja recuperación de humedad relativa durante la noche y durante el día. Mayor estrés de la vegetación y también viento importante en valle. Para el día 9 también temperaturas elevadas, sobre todo en la costa, en la cordillera, entre Coquimbo y la región de la Araucanía. Y también esto, lo mismo, baja recuperación, ya teníamos 3 días de no recuperar combustibles durante la noche, humedad de los combustibles durante la noche. Eso nos deja más disponible la vegetación y un escenario mucho más crítico que íbamos sumando. Sigue reforzándose el viento, y para el día 10, acá vemos un poco la evolución de este índice extremo, donde claramente evidenciamos una ventana, un rango horario importante, donde íbamos a tener condiciones significativas de riesgo de incendios para todo este tramo de la zona central. Acá vamos a ver un poco el escenario de simultaneidad que tuvimos durante ese periodo. Comenzamos con incendios acá en la parte norte de la Araucanía. Esta zona también empezó a verse afectada por mucho viento y alta disponibilidad del combustible. Esta área siempre es más agrícola, forestal, entonces este mosaico de combustible propició también un poco el escenario de incendio y de simultaneidad, porque es una zona donde tenemos vegetación más fina y el viento, las bajas humedades relativas y la temperatura facilitó esta situación.
Como resumen del escenario de incendios, vamos viendo así como un punteo de cosas que son relevantes para nosotros. En cuanto a la simultaneidad, presenciamos múltiples focos de incendio que nos complicaron, nos excedieron la capacidad de extinción y respuesta ante este evento, porque tuvimos simultaneidad en 3 regiones y eso un poco dificulta el despliegue de los recursos. Y en cuanto a comportamiento, vimos una alta probabilidad de propagaciones rápidas, un difícil control, incendios que tenían un comportamiento más bien errático y mucha presencia de focos secundarios en la mayoría de los incendios, producto del tipo de combustible que estaba siendo afectado. Tuvimos una mala recuperación de humedades durante la noche, lo que también propició el secado de esta vegetación. Y en cuanto al sistema de respuesta, también nos vimos sobrepasados un poco en la capacidad de respuesta, lo que tuvimos que también manejar en conjunto con Senapred para solicitar tanto avisos, alertas, como también recursos que pudiesen ir en apoyo a esos incendios. Y en cuanto al monitoreo de los aviones de observación, se hizo un seguimiento en conjunto, tanto como herramienta, este medio que es el avión de observación, súper importante para poder ajustar las velocidades de propagación de los incendios, que para nosotros es uno de los factores del comportamiento súper clave. En cuanto a la seguridad del personal, no puedes poner a alguien a trabajar y arriesgar su vida cuando tenemos comportamientos súper complejos y erráticos que pueden generar una situación que nos complique. Y se trabajó con un sistema de ajustar estas velocidades con un tiempo máximo de 30 minutos. Y en cuanto a la proyección temporal, los incendios, lo que esperábamos un poco era que su comportamiento a partir de la noche, cerca de las 21 a 22 horas, bajaran un poco la condición. Y esto lo fuimos ratificando y en el fondo confirmando con el operativo en terreno que nos entregaba esta información para también corroborar y chequear el análisis que íbamos haciendo diariamente de estos incendios. Y otra cosa importante también es la evaluación de las columnas de estos mismos incendios, que a medida que avanzaba el tiempo, estos días y en sí el escenario, aumentaron en altura. También muchas de estas columnas, producto del aumento de la velocidad del viento, fueron más achatadas, más pegadas al piso, lo que también esto favoreció mucha emisión de focos secundarios en el frente de avance, que esto aumenta mucho más el potencial de los incendios, y el secado de la vegetación, lo que fue complicando un poco las labores, pero a medida que fuimos trabajando toda esta emergencia, pudimos salir muy bien ante la situación y manejarla con las entidades que trabajamos en conjunto de muy buena manera. Y bueno, acá un poco mostrar los análisis que se van haciendo de cada uno de los incendios, donde vamos nutriéndonos de la información que nos proporcionan las herramientas, el avión de coordinación que nos entrega un poco la visión a través de esta imagen térmica, un poco de los puntos más activos, focos secundarios, columnas de humo importantes, que también su coloración va a permitir una clasificación en cuanto a comportamiento. Acá también vemos columnas que bastante achatadas, producto de este aumento del viento. Y acá generar un poco un plan de trabajo o una propuesta en ayuda a los operativos en terreno. Sabemos que mucho de nuestro personal en terreno está bastante ocupada, tomando muchas decisiones importantes, donde hay vivienda y infraestructura crítica que puede ser afectada. Entonces, les entregamos esta visión de un poco de lo macro, ya que ellos están ahí muy en terreno y acotándose a un área, un sector más limitado. Se generan estos informes. Bueno, este fue para uno de los incendios en Biobío, muy cercano a urbanización,
Acá lo mismo, Araucanías, un incendio con proyección hacia Coyipulli, donde vemos claramente imágenes de comportamiento más bien complejos, una superficie amplia y difícil de trabajar. Y eso en general, las columnas de humo bastante tumbadas, como se ven ahí, emisión de focos secundarios, saltos de pavesa, avances importantes para todo el episodio de simultaneidad. Acá un poco más se muestra eso del comportamiento y el avance. Y bueno, en cuanto al escenario meteorológico observado, que esto es un poco un gráfico que nos entrega la Dirección Meteorológica de las anomalías de temperatura máximas que se registraron durante el verano. Y como antecedente, durante diciembre, gran parte de la zona central se presentó cálida, más cálida de lo normal, y la zona norte más fría. Enero generó un comportamiento bajo lo normal en la zona norte y la zona central, y parte de la zona austral también fue bastante cálido. Y febrero, donde tuvimos este episodio entre el 6 y el 14 de febrero, claramente teníamos una situación más disponible, o sea, más de condiciones cálidas en la zona central. Y esto lo podemos apreciar acá en todas las estaciones, que vamos viendo que gran parte de acá, de la zona centro, tenemos anomalía positiva por sobre los 0,5, que son anomalías bastante importantes para esta zona, para esta estación. Y la siguiente. Y acá también mostrar un poco las olas de calor registradas en el mes de febrero. Vemos acá la anomalía de temperatura máxima para el mes, que claramente registra un aumento importante de las temperaturas máximas en la zona central. Y para las zonas donde tuvimos la mayor simultaneidad, destacamos la estación de Chillán, donde se registró una ola de calor, 3 días consecutivos con temperaturas que superan el umbral promedio diario. Y la estación de Chillán registró temperaturas cerca de los 39 grados Celsius, que más hacia el sur también vimos este aumento en las temperaturas, pero no fue una condición que registrara olas de calor solo para Chillán en este caso. Acá un poco la comparativa de olas de calor entre la temporada anterior y esta temporada. Acá vemos claramente el análisis y determinamos que para Ñuble solamente se registraron 3 episodios con altas temperaturas, 2 olas de calor, 2 eventos de olas de calor en 2 estaciones, versus los 14 eventos que se registraron en 9 estaciones de la temporada anterior. Acá un poco las conclusiones. El evento que tuvimos en febrero fue uno de los puntos más críticos de nuestra temporada. También tuvimos otro episodio de simultaneidad de incendio relacionado más bien a viento, no a tanto temperatura, que lo tuvimos en marzo. Este evento se concentró principalmente debido a las condiciones de temperatura extrema, alta simultaneidad, y generó daños en un corto periodo de tiempo. Y también dentro de este mismo evento tuvimos la mayor simultaneidad a nivel nacional, 107 incendios activos, 52 de ellos en parte de la Araucanía. Y también en cuanto a la relación con los incendios forestales y olas de calor, determinamos que no, si bien es un factor de riesgo que facilita y también genera más probabilidad de tener incendios, no constituye una condición necesaria ni suficiente para el desarrollo de grandes incendios de magnitud. Y las diferencias con respecto a esto se debe a que las olas de calor se declaran cuando hay una acumulación de 3 días consecutivos bajo esta condición. Y la otra diferencia que es importante, que para nosotros un incendio forestal con condiciones extremas se puede originar tanto en un solo día, teniendo una condición crítica,
no necesariamente relacionado a temperatura, sino que también hay que considerar otras variables como la humedad relativa baja, el viento, las rachas, si son importantes, que generan un secado de la vegetación, el combustible disponible y la carga de este combustible. También es fundamental no esperar una declaración oficial de que se alerta o se va a prever una ola de calor, sino que por parte de nosotros hacer un monitoreo constante de las condiciones de riesgo vinculadas a incendios forestales y ante cualquier, bueno, algo que nos demos es poder generar las alertas y coordinarnos con las instituciones para poder avisar de esto con la anticipación. Y también lo más importante, que un solo día bajo condiciones críticas, que pueden ser temperatura, viento, bajas humedades, nos puede generar una consecuencia catastrófica con respecto a lo que es incendios y afectación a la urbanización y a las áreas protegidas. Y lo más importante también es todo el seguimiento de estos índices de riesgo y reforzar esta comprensión o esta información, traspasarla a los diferentes niveles para favorecer y promover la coordinación entre las instituciones públicas. Eso es un poco nuestra visión de un poco el evento de simultaneidad que tuvimos bajo esta condición de evento de altas temperaturas. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Verónica y Jorge, por esta presentación, también muy completa, con mucha información, y agradecemos además que sea una información bastante aterrizada, pensando que la idea es que esto sea de fácil digestión, por así decirlo, ¿cierto? Que sea de un lenguaje común, con la intención precisamente que la comunidad, las personas que no manejan técnicamente estas áreas puedan comprender de una mejor forma cómo se van desarrollando estos fenómenos. Entonces, el aporte que ustedes realizan es tremendo. Me gustaría mencionar algunos puntos que, a modo de resumen de lo que hemos visto desde la presentación de la Dirección Meteorológica de Chile y CONAF, donde podemos rescatar que existe un aumento permanente en las temperaturas, y eso es algo importante a considerar. Actualmente, eso también genera una recurrencia de varias condiciones de olas de calor, donde al haber mayores temperaturas por un tiempo más extenso, ¿cierto? Esto también genera un secado de la vegetación, que es alguno de los elementos que pueden generar la propagación de incendios forestales al momento de ocurrir un foco. El aumento en la probabilidad de propagación de los incendios forestales, si bien no está determinado por las olas de calor, pero sí es un factor a considerar. Y esto también se ha generado que existan incendios forestales más erráticos, complicando distintos procesos como simulaciones, entre otros. Destacar además la relevancia de las alertas del CENAPRED. Para quienes nos acompañan, que es importante también mencionarlo, acá nos están acompañando desde distintas partes de la región. Muchas gracias por estar acá. Chile cuenta con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el CENAPRED, y esta institución es el encargado de dirigir los procesos de respuesta y preparación de la gestión del riesgo de desastre en todo el país. Entonces, la presencia de ellos es fundamental porque debido a las alertas que ellos emiten es que finalmente podemos promover las evacuaciones de manera efectiva en las comunidades, que es algo muy relevante y algo a lo que el protocolo de acción anticipatoria para incendios forestales está enfocado, precisamente en promover la evacuación de las comunidades en estas ventanas de tiempo antes de que ocurran los impactos. Y además, considerar que los incendios forestales pueden requerir solo un día con temperaturas extremas, mientras que una ola de calor hablamos de 3 días. Entonces, igual nos presenta una instancia a considerar y que nos invita a que como comunidades comencemos a planificar de mejor manera, donde enfoquemos los trabajos en tiempos de paz, por así decirlo, en la mitigación
donde en el trabajo interinstitucional podamos desarrollar estrategias para mitigar de mejor manera amenazas como estas. Y, por supuesto, generar una coordinación local para que se pueda hacer de manera más efectiva las distintas estrategias de anticipación, tanto por parte de la Cruz Roja Chilena como de distintas instituciones que vayan acogiendo esta estrategia de intervención comunitaria en el ciclo de la gestión del riesgo de desastres. Tenemos algunas preguntas en el chat. Jessica Laque nos consulta desde República Dominicana. ¿Los incendios son creados humanamente o son creados por el ambiente climático? No sé si Jorge, Verónica, nos puedan contestar esto. Sí, sí. Bueno, en el caso de Chile, la mayor proporción, más del 90%, son de causa humana. Es muy bajo el porcentaje que tenemos de causas naturales. No tenemos esas tormentas secas que inician incendios como en California o en otros países, sino que gran parte es por causa humana. Y lo más preocupante es que dentro de esa causa humana, un porcentaje importante es intencional, o sea, de gente que directamente va a aprender para causar un incendio. Entonces, eso es bien preocupante y una realidad que en nuestro país hace que sea más complejo aún el trabajar con incendios. Bueno, de ahí que es importante, ¿cierto?, las campañas de concientización que se realizan dentro del inicio de las temporadas de incendio forestal, donde invitamos a las comunidades a que tengan un mayor cuidado con la elaboración de fogatas, ¿cierto?, que no estén arrojando basuras a los espacios naturales, ¿cierto?, porque estos pueden generar o un foco de incendio, ¿cierto?, o pueden, por medio de los vidrios, ¿cierto?, estos elementos que pueden hacer el efecto lupa, generar también un incendio. Así que es muy importante la responsabilidad social en estos casos. Muchas gracias, Jorge, Verónica, por su presentación. Ha sido tremendamente interesante, motivadora además. Acá tenemos otra pregunta más. Dice, ¿cómo se pueden reducir las olas de calor en las ciudades desde la zona urbanística y desde el ciudadano del común? No sé si nos pueden comentar algo desde CONAF o desde la Dirección Meteorológica de Chile, antes que pasemos a la siguiente ponencia. Al menos de acá desde CONAF, en realidad, en términos generales, es difícil que podamos hacer algo en contra de la ola de calor. Ya va un poquito más allá al menos en el corto plazo y en escala de tiempo corta, de que podamos incidir en eso. Evidentemente, el cambio climático tiene un efecto importante y está muy relacionado a la actividad humana, y eso ha tenido mucha incidencia en estos eventos extremos de calor, pero al menos en el corto plazo no se puede reducir las olas de calor por parte de la actividad humana. Sí, en el mediano, quizás más en el largo plazo. No sé si ahí la colega de la Dirección Meteorológica de Chile quiere complementar con algo. Sí, concuerdo con Jorge. Es muy difícil que se pueda existir una reducción en las olas de calor, sobre todo que ahora tenemos una tendencia a aumentar los eventos de olas de calor, sobre todo en las zonas más urbanísticas. Es difícil que el ciudadano común, tomando pocas personas medidas para disminuir los aumentos de la temperatura, está llevando a escalas más grandes de tomar medidas para disminuir, intentar hacer una reducción en la temperatura. Pero sí, es complicado. Exacto. Igual mencionar también que existen campañas de educación, en este caso desde el mismo Senapred, ¿cierto?, que promueven el autocuidado. O sea, si bien no podemos evitar la ocurrencia de las olas de calor, pero sí podemos tomar acciones para evitar también los impactos. Y precisamente a eso es donde vamos a apuntar en la siguiente presentación. Y es que nos acompaña también el Ministerio de Salud, en este caso representados por Paola Pontoni, quien es la jefa del Departamento de Reducción del Riesgo de Emergencias Sanitarias, dependiente de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud de Chile. Con ella le damos la bienvenida, Paola.
Muchas gracias, Diego. Buenas tardes ya a todas y todos. Y como bien dice Diego, mi nombre es Paola Pontoni y soy la jefa del Departamento de Reducción del Riesgo para Emergencias Sanitarias de esta nueva estructura que recién lleva un mes, digamos, lo que es la división. Hasta hace un poco tiempo atrás existía lo que era el Departamento de Gestión del Riesgo en de Emergencias y Desastres, y ahora ya se genera esta nueva orgánica en donde tiene básicamente 3 departamentos: un departamento para reducción del riesgo, otro de inteligencia epidémica y otro para lo que es la fase de respuesta y recuperación. Así que, bueno, sin más preámbulo, lo importante de hoy y lo que me solicitaron fue que pudiéramos conversar sobre lo que es el calor extremo y lo que es salud, ¿ya? La salud, en especial la salud humana. Así que vamos a ver si me resulta el compartir. Paola, Debería. ¿Se ve bien ahí? Sí. Ok, ¿me escuchan bien? Bien. Bueno, para continuar con lo que ya conversó la Dirección Meteorológica y CONAF sobre lo que es calor extremo, olas de calor y los posibles efectos que este puede tener, en especial lo que corresponde a la salud de la población. Vamos a ver algunos temas como lo que es, digamos, en calor extremo y olas de calor, el contexto, algunas definiciones, algunas publicaciones y estudios que se han realizado hace poco y que también nos muestran cuál ha sido el impacto en la salud humana. Y vamos a revisar lo que son los grupos de riesgo, acciones y las acciones de preparación. Importante indicar que en Chile existe desde el año 2023 un anexo al plan de respuesta, que es el plan nacional de respuesta que, digamos, tiene Senapred como órgano coordinador de la respuesta en gestión de riesgo de desastre a nivel nacional, que es un anexo al plan sobre calor extremo y que fue trabajado con la Dirección Meteorológica de Chile, Senapred y Ministerio de Salud. Y además poder dejarles algunos de los mensajes a la población que se han trabajado con relación a lo que es comunicación del riesgo en el tema de calor extremo y olas de calor. En cuanto a calor extremo, los eventos meteorológicos extremos en general, tanto de frío extremo o calor extremo, en ambos, digamos, este abanico que tenemos han causado, digamos, una mortalidad importante a nivel global, en especial las altas temperaturas extremas y la ocurrencia de olas de calor, que entiendo que ya lo vieron con la Dirección Meteorológica, donde olas de calor son 3 días o más consecutivos sobre el percentil, ¿cierto? 90, digamos, sobre el percentil para poder definir ola de calor, que se hace también a nivel retrospectivo. Importante acá, 2 circunstancias importantes que tenemos que tener en consideración cuando trabajamos con calor extremo y en especial olas de calor, son la vulnerabilidad de la población a estas altas temperaturas, que esto está dado por ciertos grupos etarios o grupos con ciertas características fisiológicas o fisiopatológicas, es decir, si tienen o no alguna condición que los haga más vulnerables al calor, y también a las ocurrencias de estos episodios de altas temperaturas extremas que cada vez se han ido haciendo más frecuentes, y la duración prácticamente, digamos, a nivel de Chile es en todo el territorio nacional. Aquí importante indicar también que, como a la última pregunta que hacían al equipo, digamos, también pensar en que hay otros factores determinantes sociales que también afectan a lo que una persona puede ser más o menos vulnerable al calor, como, digamos, lo que son digamos, cómo está organizada la ciudad,
el porcentaje de áreas verdes que tiene la ciudad o la comuna en ciertos sectores, cómo está, digamos, también, cuáles son las características de esa población, y ahí ya tenemos determinantes que son, digamos, también propias de la persona, raza, edad, sexo, y desde el punto de vista cultural, desde el tipo de vivienda en el que tiene, o el lugar de trabajo donde está. Entonces son muchos de los temas que vamos a ir mirando ahora durante la presentación, que pueden afectar a cómo responde uno hacia el calor o cómo uno se adapta hacia el calor también. Y bueno, las olas de calor, OMS lo indica que es cuando se produce en un lugar varios días y noches de calor excesivo durante un periodo inusualmente prolongado. Y sobre el cambio climático es un proceso que estamos viviendo en estos minutos, y que el calentamiento global, si bien tenía una forma de, digamos, normal de llevarse, se ha ido acelerando por gases de efecto invernadero y otras acciones humanas también que han ido acelerando esto, y que han ido aumentando la frecuencia y la duración y la intensidad y magnitud de estas olas de calor y del calor extremo, ¿ya? Prolongado, que no siempre alcanzan estos valores de percentiles, por lo tanto pueden ser considerados también calor extremo, y la intensidad ha sido mucho mayor, digamos, afectando a la salud de la población. Y algunos datos importantes que nos indica el grupo de la Organización Mundial de la Salud, que trabaja cambio climático y en especial calor, que nos indica que hay algunos datos entre el 2000 y 2004, digamos, ese periodo, y además de entre el 2017 y 2021, cuando hacemos esta comparación, la mortalidad relacionada al calor de personas mayores de 65 años, o sea, si comparamos ese periodo de 2000 a 2004 y de 2017 a 2021, se incrementó en un 85% de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud. Un dato preocupante y que nos tiene que ocupar como sector. Y en estudios realizados también entre el 2000 y 2019, también a nivel europeo, se observó también un gran número de personas que fallecían de acuerdo a lo que indica, digamos, lo que es el estudio de fichas clínicas, y digamos que se hicieron en Europa a causa de calor. Está, digamos, identificada como causa de calor, y importante, digamos, que esto viene a ser lo que dice ahí, o sea, en Asia y Europa, un porcentaje importante. Y solo indicar que en el año 2022 se registró un número sobre 60.000 muertes por calor definido. Ya, o sea, está identificado como que calor fue la causa de esa defunción. Y además, las olas de calor intensa, también tenemos otros datos más recientes, en 2023, también de que en Europa fallecieron cerca de 70.000 personas en la época de verano de ellos, entre junio y agosto, por, digamos, causa de calor identificada. Y bueno, tenemos también la gran muerte en Rusia el año 2010, que fueron varios días consecutivos de calor extremo, donde fueron una ola de calor que duró, como bien dice ahí, 44 días, y donde hubo, solo en Rusia, fallecieron 56.000 personas. Que eso, digamos, es un dato bastante relevante para tenerlo en cuenta. Y importante también que, como es un tema que tiene ocupado al sistema de salud y a todas las organizaciones de salud a nivel internacional, estos eventos meteorológicos extremos ha ido trabajando la Organización Mundial de la Salud en ciertas formas de cómo comunicar el riesgo, porque la verdad que a pesar de que nosotros podemos tener algún grado de signo o síntoma por esta causa, por calor, muchas veces la percepción del riesgo para el común de las personas no es tal al efecto que podría tener, digamos, el efecto del calor en nuestra salud. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud se ha propuesto
el poder tener una, digamos, de una forma sencilla, el poder comunicar a la población en general y a los equipos de salud también, cuáles podrían ser los efectos y cuáles pueden ser los cuidados. Aquí hay un ejemplo de varias fichas que ha generado la Organización Mundial de la Salud, que están en los diferentes idiomas propios que tiene la Organización Mundial de la Salud. Estas son las que están en español y se pueden descargar y se pueden difundir. Sobre temas importantes que debemos tener en consideración al momento de que hablamos de calor y olas de calor, importante que el calor como tal es un factor en el ambiente y, digamos, y también dependiendo del lugar de trabajo donde podemos estar, que puede ser a la intemperie o en lugares, puestos de trabajo que están también, ¿cierto?, expuestos a fuentes de calor, ¿ya? Y esto podría afectar a la salud de la población. Y una de las emergencias, es decir, recordemos la diferencia entre, desde el punto de vista sanitario, entre emergencia y urgencia. La urgencia es lo que para mí puede ser urgente, pero la emergencia es lo que tiene riesgo vital. Los golpes de calor es la primera causa de defunción relacionada con lo que es el clima, en especial las olas de calor, ¿ya? Y además pueden agravar algunas enfermedades propias de, digamos, de origen cardiovascular, como lo son la diabetes, la hipertensión, algunas arritmias, también las personas que tienen algún grado de epilepsia, digamos, algún tipo de epilepsia, que si se deshidratan también pueden presentar alguna convulsión u otro tipo de descompensación. Y esto es una de las emergencias médicas asociadas, digamos, a esta tasa importante de mortalidad que vimos ya en los datos que nos entregaban las publicaciones internacionales. Y cada vez más van a ser más personas que vamos a estar expuestas a estos eventos de calor extremo, teniendo en consideración que la tendencia, en especial de Chile, es a una población más envejecida y que al 2050 vamos a ser más personas mayores de 60 o 65 años, que generalmente van acompañados de enfermedades asociadas de tipo cardiovascular y que nos hacen más vulnerables a lo que son estas temperaturas extremas. Bien, importante implementar dentro de la salud pública que se nos pide a nosotros trabajar es poder implementar un sistema de vigilancia. ¿Qué quiere decir eso? Que estemos monitoreando todo lo que está ocurriendo en salud, identificando sectores de salud donde hayan estos eventos de calor extremo y proporcionar datos que se puedan analizar la magnitud y el impacto del evento en la población. Esto es lo que nos solicita a todos los países que somos miembros de la Organización Mundial de la Salud, que vayamos desarrollando. Y bueno, acá algunos datos de importancia de salud pública que les quiero dejar, no es para que los comentemos acá, pero son algunos datos que se han ido publicando en la página de OMS, también del Departamento de Reducción del Riesgo de Naciones Unidas y otros organismos como la Organización Panamericana de la Salud y otros organismos, Unión Europea y demás, donde nos van mostrando cuál ha sido el impacto en las personas respecto a calor extremo. De hecho, hay un estudio que aquí, digamos, lo que está en rojito, después ustedes lo pueden pinchar y pueden acceder a los links. Esa es la idea para que puedan, si alguien quiere profundizar en las diferentes publicaciones. El Instituto de Salud Global de Barcelona igual habla de estas muertes en Europa y Asia Central. Y tenemos un estudio hace poco que desarrolló una investigadora chilena, Yasna Palmeiro, que también es enfermera y que ella trabaja en la Universidad Católica y su doctorado lo hizo en la Universidad, digamos, de Londres y además es investigadora de la Lancet y donde publicó esta revisión sobre las olas de calor en Chile 2017 y 2019 y hizo una comparación por exceso de muerte, ¿ya? Esto también está publicado para que lo puedan revisar, es un material, si bien
solo revisó excesos de muerte y, digamos, en un estudio preliminar. Es importante igual que ponerlo aquí sobre la mesa, donde se estimaron un exceso de muertes de 584 muertes en un año y donde se vio también importante ahí que muchos de esos excesos de muerte pertenecían a adultos mayores, ¿no? Ahora, ¿qué factores van a influir en la vulnerabilidad al calor? Pueden ser factores, ¿cierto? Factores de exposición y factores, digamos, también fisiológicos. Personas mayores, personas con algún grado de dependencia, personas que tengan alguna condición médica, personas que están cursando un embarazo, mujeres, ¿cierto?, embarazadas, y los más pequeñitos, los niños, niñas, y en especial los niños menores de 1 año, ¿ya? O sea, porque están mucho más lábiles y su composición del cuerpo es mucho más agua y es más fácil que se deshidrate. Los trabajadores que, digamos, que trabajan al aire libre, las personas también que viven, digamos, aquí es muy importante también la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, ¿ya? Si afuera, por ejemplo, hay 42 grados, yo tengo que tratar de mantener mi casa más fresca, pero no helada, porque si no también la diferencia de temperatura al salir también me puede causar un efecto importante en la salud. Bueno, también personas, ¿cierto?, con algún otro grado, digamos, de vulnerabilidad, como son las personas que viven ¿cierto?, en condición de calle, en situación de pobreza, personas desplazadas. Y también, muy importante, quienes hacen ejercicio, los atletas o las personas que hacen actividad física al aire libre. Y tenemos impactos directos e indirectos de la salud, donde directos son hacia la persona y indirectos podemos ver también otro tipo de impactos, hasta, digamos, cómo puede impactar al sistema de salud, el cómo nos preparamos. Dentro de lo directo, que se nos disparan ciertos parámetros, que tengo yo una condición preexistente y empiezo con dificultad respiratoria o aumento de mi frecuencia cardíaca, aumento de mi presión arterial. Otro tema es, digamos, las enfermedades asociadas al calor o el golpe de calor, y que me pueden derivar a una hospitalización y obviamente a la muerte, un golpe de calor que no fue tratado a tiempo. Y dentro de los impactos también hay eventos en el calor extremo que no debemos dejarlos pasar. Por ejemplo, el cambio climático del calor extremo, en lugares donde no habían ciertos vectores que transmitían ciertas enfermedades, ahora están esos vectores. El cómo se conservan los alimentos también puede haber enfermedades transmitidas por alimentos. O sea, tenemos no es que directo hacia nosotros, pero un efecto en otro elemento, en otra condición, nos puede, digamos, también impactar a nuestra salud. Los impactos en los servicios de salud por el aumento de la demanda, lo que vivimos, ¿cierto? Las interrupciones de servicios eléctricos, ya sea por aumento de la demanda de uso de elementos como, por ejemplo, aires acondicionados y demás, o porque la crisis hídrica también genera, digamos, que hayan racionamientos de suministro eléctrico, y justo ocurre en un periodo de alta temperatura, el impacto en los ecosistemas y la calidad del aire, y también, digamos, en todos los cambios que puedan ocurrir o incrementar también los accidentes, porque hay también evidencia en que el calor extremo y las olas de calor pueden afectar también a nuestro estado digamos, nivel de conciencia. Si podemos estar más somnolientos, si estamos deshidratados, no nos hemos hidratado bien, puede impactar también y poder tener una generación, digamos, al no estar 100%, podemos también tener mayor cantidad de accidentabilidad.
Y bueno, y algunos cambios, los fisiológicos que decíamos, ¿cierto? Que sobrecarga el sistema vascular, deshidratación y perdemos sales y agua. Importante lo que hablábamos ya de la situación socioeconómica y estos daños por calor, podemos proyectar qué daños podríamos tener y debemos prevenir, y ahí es muy importante también lo que decía Diego en su minuto, el autocuidado también. Aquí no es transferir, cuando uno habla de la transferencia del riesgo y demás, en cierta parte, claro, uno transfiere cierta responsabilidad a las personas, pero también tenemos responsabilidad nosotros en poder educar, en poder transmitir bien qué efectos puede tener este calor, ¿para qué? Para mejorar, para aumentar esa percepción del riesgo que hasta el momento, la verdad que no es tan alta y las personas salen en horarios de mayor calor, no toman todas las medidas y eso genera que tengamos más consultas asociadas a este calor. Esto también les quise traer, esta es una revisión sistemática para quienes trabajan en el área de salud y para quienes trabajan en el área de respuestas importantes, que hizo se publicó en la Lancet, pero esta publicación que yo les traigo, la gráfica al lado izquierdo, corresponde a una publicación en la revista Médica de Chile, donde se indica cuáles son los riesgos de morbilidad y de mortalidad. Mortalidad, ¿qué enfermedades? En estas revisiones sistemáticas que se hizo a nivel mundial, se revisaron y tienen mayor probabilidad, digamos, mayores causas de muerte asociadas al calor. Y en el riesgo de morbilidad, ¿qué es morbilidad? La probabilidad que yo enferme, entonces, que sufra alguna condición, son también las que están asociadas a calor y que se vieron mayormente en este tema, por cada aumento de 1 grado en temperatura por encima de las temperaturas de referencia, y lo que nos revisó en este caso, que en lo que es mortalidad en enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, síndromes coronarios agudos, lo que uno generalmente dice infarto al corazón, ¿cierto? Enfermedades hipertensivas, otro tipo de enfermedades también a las arterias del corazón. Y en morbilidad, todo lo que son las arritmias, es decir, que el ritmo del corazón, ¿cierto?, se altera y que pueden conllevar un paro cardiorrespiratorio. Eso es importante porque dice que esto ha ido aumentando significativamente en este periodo de tiempo que revisaron en estas diferentes estudios. Importante también recalcar esto, yo creo que ya lo vieron con la dirección meteorológica, pero que en los eventos de calor en Chile puse lo que se publicó en los eventos extremos y eventos significativos en Chile 2024. Estos son los eventos de olas de calor que se registraron en nuestro país. Importante, como decimos, que olas de calor son 3 días o más con con estas temperaturas sobre lo esperado durante 3 días o más. No necesariamente estas olas de calor pueden ocurrir en verano. Las que están aquí son registradas en ese periodo de verano, ¿ya? Y ¿cuáles son nuestros grupos de mayor riesgo? La verdad, bueno, tenemos los niños y niñas menores de 4 años, en especial los menores de 1, por las razones que ya les dije, los adultos mayores y en especial los mayores de 65, personas con enfermedades preexistentes, soy diabética, soy hipertensa, tengo una arritmia que me estoy tratando, soy epiléptica, y los trabajadores, deportistas o personas que deben desarrollar, sus actividades, ya sea en lugares de exposición directa al sol o a una fuente de calor. ¿Y qué factores a mí me aumentan este riesgo? Bueno, como dijimos, los lactantes y los menores de 4 años, las personas de mayores de 65, algunas personas que toman ciertos medicamentos. Los medicamentos no todos se comportan igual al calor, algunos pierden efecto y otros aumentan efecto. Por lo tanto, es muy importante el cómo yo, en una situación de calor extremo, guardo mis medicamentos si tengo que tomar medicamentos en forma permanente.
Trastornos de la memoria, puedo estar media somnolienta, dificultad para poder orientarme, condiciones que también puedan ocasionar que yo tenga dificultades en la adaptación al calor. Ejemplo, personas que tienen problemas glandulares, digamos de alguna glándula, que evite que pueda transpirar y con eso regular mejor su temperatura. Hay, digamos, enfermedades que generan eso. Y algunas otras enfermedades agudas con episodios de temperaturas, digamos, igual altas, ¿ya? Y obviamente el consumo de alcohol y drogas, que también va a afectar y va a ponerme más vulnerable ante esta situación de calor. Y como les decía, el año 2023 se publica este plan de calor extremo, que está publicado en la página de Senapred, en la página del Ministerio de Salud, y donde lo que les quise traer acá los niveles de alerta que tenemos para el sistema de acuerdo a lo que ocurra. Entonces, de acuerdo a las alertas del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, tenemos una alerta temprana preventiva, una alerta amarilla o una alerta roja, y ahí está cómo se define cada tipo de alerta y el riesgo para la salud que esto pudiera conllevar, ¿ya? Y otra definición, también sobre alerta temprana preventiva, amarilla y roja, cuál es la condición, cómo se declara y qué consideraciones debemos tener para poder, digamos, declararla, ¿ya? Y aquí, digamos, como bien dice la alerta temprana preventiva, es desde el mes de noviembre al mes de marzo de cada año, queda abierta esta alerta donde dice que todos los implicados deben tener ahí, digamos, generar un monitoreo más exhaustivo sobre las condiciones, y a la alerta amarilla se definió, digamos, de acuerdo al pronóstico meteorológico de la Dirección Meteorológica de Chile, con temperaturas máximas diarias de 34 grados o más por al menos 2 días, y la alerta roja, cuando podemos tener máximas diarias un día o más de 40 grados Celsius en este periodo de tiempo, o cuando tenemos máximas diarias de 34 o más por al menos 3 días, y ahí están las consideraciones que debemos tener. Y importante la conservación de los medicamentos que les decía, importante lo que indican los folletos y el envase del medicamento, en cuáles son las temperaturas y las condiciones de humedad y de luminosidad que tiene que tener el medicamento, si se deben conservar en refrigeración o no, si hay conservación a temperatura ambiente. Esos medicamentos, la verdad que no van a tener mayor afectación siempre y cuando estén en un lugar fresco. Y algunos tipos de medicamentos, ya sean supositorios, óvulos, cremas, que obviamente van a perder su condición y no se van a poder utilizar. Importante, lo que les decía, conservar siempre los medicamentos en sitios frescos, secos y lejos de la luz. Y importante, el medicamento que por condición deba estar refrigerado, no puede perder la condición digamos, de esta cadena de frío. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante mantenerlo en esta situación de refrigeración. Y si se van de viaje y ocurre digamos, y dentro del auto ustedes saben que se concentra, o de un bus se concentra igual el calor, importante ahí también mantener los medicamentos, digamos, en algún lugar que se mantenga mejor la temperatura. Y si se van a quedar estacionados en algún lugar, recuerden que por estar encerrado aumenta mucho, y obviamente esos medicamentos, si quedan guardados por mucho tiempo bajo, digamos, el sol, obviamente esos medicamentos van a perder sus características. Algunas acciones que está haciendo el Ministerio de Salud: vigila las enfermedades de tipo vectorial, las alertas epidemiológicas por enfermedades, digamos, asociadas al cambio climático, evaluaciones de riesgo, evaluación de proyecciones de temperatura, y además, a partir del verano, de la temporada de verano recién pasado, generó una campaña de verano donde se realizaron acciones
semanales de puntos de prensa a la comunidad para poder llevar la información de la mejor manera en cómo cuidarnos del calor y otras, digamos, también temas que se daban en el tema de verano, ya sea lo que habló Jorge de incendios forestales y otros temas que también es de interés para la salud de la población. Y en comunicación del riesgo, para quienes trabajamos en gestión del riesgo de desastre, siempre es importante la participación de la comunidad para poder difundir de una forma más efectiva los mensajes que queremos, las estrategias que logramos con la comunidad y, digamos, importante que los impactos de olas de calor, como bien dice ahí en negrita, son predecibles y los efectos del calor, no estoy hablando de las olas de calor porque no las podemos prevenir, pero sí los efectos podemos trabajar para que las personas se autocuiden también, nosotros entregar mejor información y que sean prevenibles estos posibles efectos. Algunos signos y síntomas importantes a tener en cuenta: si pierdo mucha agua, si empiezo con dolor de cabeza asociado a que estoy, digamos, en un lugar con mucho calor, puedo sufrir quemaduras solares de baja, digamos, profundidad o ya quemaduras graves. Los alimentos, las mayonesas, carnes y otro tipo de alimentos que pudieran descomponerse al estar al calor, y enfermedades, como les digo, vectoriales que puedan surgir asociadas a este calor. Recomendaciones a la población: beber siempre abundante agua, evitar la exposición a la luz solar en los horarios de mayor calor. Para Chile, dado que hay personas de otros países de la región, entre las 11 y las 5 de la tarde son las horas en que el sol está un poco más, digamos, con mayor irradiación. Se pide que eviten salir y si lo hacen con las medidas correspondientes, utilizar el bloqueador solar. Igual lo mismo, evitar el deporte al aire libre en esos horarios. Siempre preocuparnos de los adultos mayores y los niños. Ellos no sientan sed por sí solos. Tenemos que ofrecerle el que se hidraten, no hidratarlos de una sola vez, sino con bocaradas pequeñitas para que tampoco, digamos, para que puedan tomar tranquilamente el agua y se puedan hidratar. Y importante, beber agua, idealmente agua. Y bueno, importante también si hay alguna, pueden presentar diarrea, dolores abdominales, náuseas, vómitos, importante acudir al centro asistencial más cercano. Y en Chile tenemos un número que está 24/7, que es el de Salud Responde, donde hay profesionales de la salud que pueden orientar también qué acciones realizar, que es el 600-360-7777. Importante, ropa holgada, cuidarse a uno mismo y a los demás. Y aquí es muy importante, cada vez tenemos más adultos mayores que viven solos. Si tenemos algún caso, ya sea de un familiar o un vecino adulto mayor que vive solo, ideal poder monitorearlos. Dentro de los datos que tenemos de Europa, muchas de las muertes que ocurrieron fue porque las personas vivían solas y no sintieron sed. De hecho, muchos de los testimonios que hay es de que la persona falleció y el jarro o el vaso con agua estaba en el velador de la persona. Pero ellos no sintieron nunca sed y se empezaron, digamos, a deteriorar poco a poco, con la consecuencia, digamos, de agravar su estado de salud y posteriormente fallecer. Importante lo que es el golpe de calor. Si empezamos con mareos, debilidad, calambres, cefalea intensa, confusión, consultar. Si vemos a alguien que está al lado de nosotros, que está con esa situación, llevarlo a un lugar fresco, darle primeros auxilios, y si hay compromiso de conciencia, activar inmediatamente. En Chile es el 131, en otros países el 911, en otros países el 112, activar el sistema de emergencia. Y bueno, importante, en caso que hagamos actividad física, si nos sentimos mal, dejar de hacer actividad física. Aquí, en caso que, digamos, seamos deportistas, podemos también consumir sales de rehidratación si en caso que estemos
digamos, con la sensación de deshidratación, pero si no tenemos esto, lo mejor es el agua, no una bebida azucarada, no el café, no una cerveza, o sea, agua. Importante consultar siempre, como les digo, para en caso de que haya confusión, o sea, la persona esté medio adormilada o no responda de la forma habitual que lo hace. Importante no dar de comer, ni si lo vemos muy somnoliento, tratar de darle agua tampoco, sino que sea evaluado en un servicio de urgencia. Y tratar de, digamos, de refrescarse durante, si yo estoy con mucho calor, tratar de tomar algún baño o refrescarme con agua, con alguna toalla mojada. Bien, espero no haberlos ahí, no haberlos aburrido y haber sido lo más clara posible. Diego. Muchísimas gracias, Paola, por esta presentación. La verdad es que ha sido bastante también muy completa, con mucha información. Tenemos algunas preguntas, algunos comentarios que han hecho en el chat. Estamos revisando. Bueno, Carolina Rocío Cortés pregunta si respecto a la revisión de enfermedades a nivel mundial asociadas a las temperaturas extremas, ¿se tiene alguna idea de la temperatura asociada? Está asociado digamos, a las definiciones de olas de calor. Y ahí tenemos diferencias. O sea, si nos vamos al Asia, por ejemplo, lo que veíamos el otro día de las noticias, ¿cierto? De lo que era Emirato Árabe, que llegan a 60 grados Celsius, y es también el periodo en que uno puede adaptarse a ese calor. O sea, ahí es importante porque no es solo la temperatura, porque, por ejemplo, si nosotros vemos aquí mismo dentro del país, 40 grados en Santiago no es lo mismo que 40 grados en Viña del Mar, porque tenemos también otros factores como lo son la humedad, la altitud, que también van a generar una diferencia en cuál es la sensación y el tipo de clima. Es un clima, digamos, desértico, es un clima tropical, y aquí también viene el tema de los viajeros, importante. O sea, si yo viajo de un clima frío y voy a irme a un clima tropical, quizás mi cuerpo va a demorar más en adaptarse a quien vive en ese lugar. Entonces, lo que sí está asociado es a cuando está sobre la temperatura habitual, cuando está definido como la de calor. Pero una ola de calor, vuelvo a insistir, puede ser, como veíamos ahí, puede ser por 40 grados, puede ser por 50 grados, por 3 días consecutivos, pero que sobrepasa el percentil. Entonces, sí, lo que dicen es cuando sobre lo esperado vamos teniendo más de 1 grado y se van aumentando estas posibilidades de que ocurra. Muchas gracias, Paola. También nos pregunta Nuri Bayona Verde. La ponente expone sobre la incidencia del calor extremo, olas de calor en aspectos de la salud. Pero el ciudadano del común, sabiendo sus enfermedades de condición, ¿cómo pueden ayudar a reducir sus factores de riesgo a nivel general en su actuar? Aquí es súper importante lo que decíamos de cómo percibimos nosotros el riesgo. Eso nos pasa con todo. Y una de las amenazas que tenemos en estos minutos es el calor extremo. Entonces, aquí el ciudadano común, yo, Paola, por ejemplo, soy diabética o soy hipertensa, una de las cosas importantes es también yo conocer mi enfermedad, mis medicamentos, el cómo yo los conservo, mis medicamentos, que de repente tenemos personas con condiciones, ¿cierto?, crónicas, que no son muy ordenados con los medicamentos. Cuando uno va y hace una visita domiciliaria integral y le pregunta dónde están los medicamentos, a veces los tienen arriba del horno de la cocina y igual le llega el calor, los tienen guardados donde lo encuentran mejor, pero también eso afecta el calor. Entonces yo creo que aquí lo importante es poder transmitir a las personas
en palabras sencillas, desde los equipos de salud o de las organizaciones que trabajan en salud, el cómo yo le transmito a esa persona desde lo importante de autocuidarme y de conocer mi cuerpo, de yo conocer cuando yo no estoy en mi nivel óptimo y que, por ejemplo, estoy en una actividad, estoy pensando en una actividad al aire libre, ya sea para Navidad o todas estas actividades que se hacen a fin de año y que yo me empiezo a sentir con dolor de cabeza, que no es normal, o sea, tengo que yo empezar a enseñarle a las personas a identificar cómo mi cuerpo me va diciendo también que no, digamos, está siendo afectado por este calor y qué acciones debería hacer para contrarrestar eso. Yo creo que aquí lo importante es la educación, el comunicar y el poder comunicar para que la persona pueda entender y pueda comprender lo que nos dice Sendai, comprender el riesgo. Y aquí lo trasladamos a lo que es salud, cómo la persona comprende mejor lo que, digamos, su característica y cómo puede desde sus acciones simples también disminuir ese riesgo. Quizás no todo va a depender de ellas, pero también dónde consultar en caso de que yo me sienta mal, tenga algún signo o síntoma, y también con eso disminuir el riesgo de enfermar gravemente. No sé si contesté ahí la pregunta. Muchas gracias, Paola. Sí. Y tenemos una tercera pregunta, Ricardo Lloyds, que dice, ¿por qué se pasa por alto que el frío mata y enferma 12 veces más que el calor? Y esto es principalmente poderoso en el sur de Chile, donde el frío se combina con el material particulado de la combustión lenta para ser la principal causa de enfermedades respiratorias. Muy interesante ese punto. No se pasa por alto. Por eso en Chile tenemos una campaña de invierno desde hace muchos años atrás, de la década del 90, que ha ido evolucionando y ha sido bastante exitosa. Y también está, digamos, ahora es multifactorial. Yo comprendo, porque en el sur de Chile la principal fuente de calor es la leña. ¿Ya? En algunas regiones, fuente de calor gas, por cómo están ellos, pero sí, si vamos desde la región, de hecho, desde la región del Maule, cuando uno viaja por carretera en el invierno, uno empieza a ver, digamos, no es niebla, es humo, definitivamente de las chimeneas o de las estufas, ya sea salamandra, combustión lenta, u otro tipo y efectivamente sí, el material particulado es un tema que se revisa. Hay además que el frío, como estábamos hablando hoy día de calor, pero si habláramos otro día de frío, sí tiene una mejor condición para ciertos virus que viven mejor en frío y que transmiten más enfermedades de tipo respiratorio, como lo que son el sincicial, ¿cierto? La influenza y así otros virus más. El COVID no lo vamos a tocar porque la verdad que el COVID le da lo mismo a la temperatura, pero los otros virus sí, obviamente vienen mejor al frío, y el material particulado es un tema importante y digamos, el ideal sería, y ahí no es el sector salud, sino que nosotros podamos dar recomendaciones, pero ya son otros sectores también sobre lo que son las conversiones energéticas para disminuir el nivel de contaminación ambiental. Gracias, Paola. A ver, parece que tenemos otra más. Dice, segunda pregunta por parte del decano de Economía de la Universidad Mayor. Con todo lo que últimamente hemos sabido, cómo la OMS mintió y omitió sobre el COVID, creando más problemas que soluciones, ¿podemos aún confiar siquiera en sus estadísticas? ¿De la OMS? Dice, con todo lo que últimamente hemos sabido de cómo la OMS mintió y omitió sobre el COVID-19, creando más problemas que soluciones, ¿podemos aún confiar siquiera en sus estadísticas? La estadística de la OMS, en estos minutos hay un grupo, o sea, que es de acción contra el clima, que es un grupo que no es solo de la OMS, sino donde están diferentes organizaciones, ministerios, y que generan ciertos datos, ¿ya?
Ahí no solo le mostré de la OMS, sino que también hay que pensar que también hay temas que están publicados en la Lancet. La Lancet tiene igual un nivel, digamos, de desarrollo y de credibilidad importante. Sobre lo que es cambio climático, creo que se ha ido avanzando, es un trabajo multisectorial y la OMS lo que hace es tomar lo que, muchas cosas, digamos, lo que hacen ellos es tomar lo que generan otros organismos también y analizar y publicar. En este caso, lo que yo les muestro, digamos, está respaldado también digamos, por Lancet y por otros equipos, Banco Mundial y demás, que también están en este grupo de, digamos, de lo que es el trabajo contra el cambio climático, que es el grupo ATACH, que están varias organizaciones involucradas. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando ya nuestra sesión, nuestro webinar. Primero que todo, agradecer a todos los ponentes que nos acompañaron el día de hoy, a Alejandra Reyes de la Dirección Meteorológica de Chile, a Jorge Faúndez, Verónica Medina de la Corporación Nacional Forestal y Paola Contoni, que nos acompañó desde el Ministerio de Salud. De parte de la Cruz Roja Chilena y de la Coordinación Nacional de Acción Anticipatoria, que queremos darles las más profundas gracias por su compañía en esta instancia y por supuesto a todos los participantes que han sido parte de esta jornada, una de las primeras, la primera de muchas que vamos a ir realizando. Muy importante también mencionar, a modo de respuesta, algunas consultas que hicieron en el chat sobre el material. Es que este webinar, para aquellos que lamentablemente por temas de tiempo se lo tuvieron que perder, va a estar disponible en la plataforma de YouTube del canal de la Coordinación Nacional de Acción Anticipatoria a partir del día de mañana, martes, pasado el mediodía, donde además en la descripción del video del webinar van a estar además el enlace de descarga de las presentaciones correspondientes a cada una de las instituciones que nos acompañaron, precisamente para que puedan revisarlas y compartir directamente con ellas, porque es material que aquí nuestros ponentes nos han facilitado, ¿cierto?, para poder hacer esta difusión a la comunidad de una manera transversal y que todos podamos tener acceso a información que, sin duda alguna, salva vidas. Porque la coordinación entre todas las partes de una comunidad es clave. Y por eso también los queremos invitar a que se suman a nuestras plataformas, a nuestro Instagram de la Coordinación Nacional de Acción Anticipatoria y a nuestro canal de YouTube. Los enlaces se los dejamos en la caja de comentarios. Y nos encontramos en una próxima jornada de webinars, nuevamente agradeciendo a nuestros 4 ponentes y esperando volver a trabajar en una próxima jornada. También muchas gracias a quienes nos acompañaron de los distintos países de América. Esperamos que esta sesión haya sido muy enriquecedora también para ustedes y esperamos también poder abarcar con otras instituciones fuera de Chile también para unas próximas jornadas. Sin más que añadir, muchísimas gracias y que tengan una muy excelente semana. Soy Diego Araya, coordinador de acción anticipatoria de Cruz Roja Chilena. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias.